Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Estamos transmitiendo nuevamente desde el conjunto Santander de Artes Escénicas, aquí en el Centro Cultural Universitario, conjunto de edificios, de emplazamientos que tiene la Universidad de Guadalajara para distintos propósitos, la Cineteca, la Biblioteca Pública del Estado, también Artes Escénicas evidentemente, y desde aquí se está celebrando Innova Forum y estamos transmitiendo desde la cabina móvil que tenemos instalada aquí en el conjunto Santander. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y como cada tarde pues les vamos a presentar los temas que nos parecen más pertinentes compartir con ustedes. Vamos a empezar compartiendo la información sobre la crisis de desaparición de personas. Hay de evidencias nuevamente. Nuestros colegas de NTR presentan una nota donde confirman que hay una crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas. Seguimiento a estos casos emblemáticos, dos asuntos. Uno, la desaparición, el levantamiento masivo, fueron 4 personas relacionados con el asesinato de una familia michoacana, y también el seguimiento al asesinato de un artista, de Franny, y su mamá exige que se le siga buscando en vida. Algunos de los casos emblemáticos que han ocurrido en semanas recientes que le vamos a dar seguimiento, pero también evidentemente vamos a darle seguimiento a esta iniciativa de solidaridad internacional histórica que es la flotilla Global Sumut, que está navegando por el Mediterráneo desde distintas ciudades de Europa, Barcelona, Génova, y se van a unir de otras ciudades próximamente para tratar de llegar a Gaza en medio de estos conflictos. Estableceremos de tal manera nuevamente contacto con Dolores Pérez Lascarro, una de las 6 integrantes mexicanas de esta flotilla Global Sumut, hasta el Mediterráneo. Nos vamos a enlazar. Ella está ya en la noche navegando todavía en su curso por allá, pero nos va a tomar esta llamada para comentar las declaraciones que hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, para unas declaraciones extremadamente pobres y débiles, descafeinadas, de solidaridad, de darle alguna esperanza de que el gobierno mexicano va a cuidar de la seguridad, de la vida de estos 6 mexicanos que van en esta flotilla mundial. De esto vamos a hablar y también le vamos a presentar la declaración conjunta que dieron a conocer esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en esta visita que se considera importante por los temas que se iban a abordar en esta reunión. Y más adelante hablaremos de otros asuntos que tienen que ver también, por ejemplo, con temas de migración y globales. Le vamos a presentar la nota completa ahora sí de lo que ocurrió en el Caribe, en el Atlántico, en este ataque de Estados Unidos a una embarcación que ellos acusan que era de bandera venezolana y la vinculan a una supuesta organización de narcotráfico que ya es declarada terrorista, que tiene muchísimas dudas. Parece más bien una construcción del gobierno de Estados Unidos para tener motivos para atacar a Venezuela. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para ustedes. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también a Alejandro Coronado en la producción, y a Jesús Martínez, que nos está colaborando desde la operación aquí en esta cabina móvil que tenemos de Radio Universidad de Guadalajara. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. De hecho, esta situación de Venezuela que comentábamos de ayer y hoy le vamos a dar más detalles, está vinculada con México. Me parece a mí que es un mensaje que emitió el gobierno de Donald Trump atacando a esa embarcación supuestamente de narcotraficantes del Tren de Aragua. Murieron 11 personas. Pero parece ser un mensaje también para el resto de la región, no solo al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a la presidenta Claudia Sheinbaum en vísperas, esto fue el día de ayer, de la reunión
con el secretario de Estado Marco Rubio. Y por cierto, el día de ayer también, me parece que previendo esta reunión con Rubio, este acuerdo de seguridad, tuvo la presidenta reunión con la mayoría de los gobernadores del país, donde acordaron una estrategia supuestamente ya de guerra total a escala nacional contra el crimen organizado. Creo que son también señales cruzadas, digamos, que se marcan en esta visita de Marco Rubio. Comenzamos con esta nota. Jalisco es líder en hallazgo de segmentos humanos. Presentan los colegas de NTR este martes. El día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados del Censo Nacional de Servicios Periciales y o Servicio Médico Forense del año pasado, 2024, documento que indica que Jalisco fue líder nacional en ingresos de segmentos humanos al CEMEFO durante el año pasado. Según la información, en 2024 ingresaron a los CEMEFO del país un total de 1.988 segmentos humanos, de los que 1.071 corresponden a Jalisco, casi el 60%, el 58.90%. Esta es la proporción. Solamente Jalisco tiene 6 de cada 10 segmentos humanos encontrados en todo el país el año pasado. El INEGI precisa que los segmentos se refieren a la estructura anatómica completa conformada por un solo hueso, cráneo, clavícula, húmero, fémur o un conjunto de esos que constituyen y organizan al segmento anatómico: húmero, cúbito, radiocarpos, metacarpos, falanges y extremidad torácica. Ve usted, tenemos que acudir prácticamente a la taxonomía y a la ciencia médica para estar hablando del dolor que implica la desaparición de personas. Y el organismo detalla esto porque tiene también otras clasificaciones para registros de ingresos de partes humanas. Por ejemplo, están los fragmentos que el INEGI los asimila a osamentas segmentadas. Son los óbitos fetales, o sea, fetos, y los componentes y productos de seres humanos como órganos, tejidos, células y sustancias. En Jalisco, los segmentos humanos son hallados principalmente en fosas clandestinas, y el año pasado el Estado lideró, a pesar de que fue el Estado en el que reportó menos registros oficiales en inhumaciones ilegales. Según datos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, del año pasado hubo 21 fosas clandestinas localizadas y catalogadas como tal, mientras que en 2023 contabilizaron 22, en 2021 fueron 23, en 2020 27 fosas, en 2019 fueron 36 y en 2022 se registraron 41. En los primeros 7 meses de este año ya iban 39. Imagínense cómo superamos con mucho ya todos los años anteriores. Además de los 1.171 segmentos humanos, el INEGI documentó que en 2024 sellaron 245 fragmentos o osamentas y 70 óbitos fetales en Jalisco, es decir, fetos. Pese a esta situación, el INEGI evidenció que en Jalisco hay diversos faltantes y se está rezagando en presupuesto y personal con respecto a otras entidades. Por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses notificó al INEGI que solo tiene una capacidad máxima de 1.287 espacios para almacenar cadáveres con tejidos blancos en cámaras de frío y 30 en ostotecas. Pero no solo eso, Jalisco está relegado en presupuesto comparado con Nuevo León y el Estado de México, entidades que el año pasado destinaron más recursos a los servicios periciales, mientras en Jalisco se dirigieron más de 427 millones, a esta tarea en Nuevo León fueron 506 millones y en el Estado de México 504. Además, mientras Jalisco dijo contar con una plantilla de 651 personas, de las cuales 446 son peritos, en la Ciudad de México hay 1.772 trabajadores con 1.210 personas peritas. Eso sí, Jalisco es el estado con la mayor cantidad de personal directivo en esta área. Fíjense la ironía, con 57 directivos. Incluso hay más plazas de este tipo que en la Fiscalía General de la República, que tiene 50 directivos. Para los altos puestos con mejores salarios sí hay dinero, pero no para tener más peritos. En seguimiento a las fosas clandestinas, en esta nota de los colegas de NTR informan que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco dio a conocer que ayer logró localizar 2 cuerpos más en la fosa clandestina del Panteón de San Sebastianito, en San Pedro Tlaquepaque. Y de acuerdo con este colectivo de familias, el primer hallazgo tuvo lugar poco después de 14 horas. De este cuerpo rescatado no se dieron mayores detalles. Con esto ya suman 18 cuerpos encontrados ahí. Ahí les compartiremos, pero ese segundo hallazgo ocurrió casi ayer a las 3:30 de la tarde y se trató de un cadáver que trae ropa como un boxer con rayas, pantalón de mezclilla azul, tenis Nike negros con una paloma blanca y un guarache de mujer con signos de violencia, dice el colectivo. Lo vamos a compartir porque ya hay muchas personas que ante esa información de esos rasgos y la ropa han estado preocupadas pensando que pueda ser su familiar desaparecido. Los colegas del Diario Milenio dan seguimiento al caso del asesinato de esta familia de Michoacán, una de cuyas integrantes, la madre de la familia, era influencer, Esmeralda Ferrer Garibay. Y el seguimiento es porque también está relacionada con una desaparición masiva de posibles testigos de este asesinato. La historia ya era oscura por sí sola.
Una familia originaria de Michoacán asesinada y sus cuerpos abandonados en una camioneta en calles de Guadalajara, Jalisco. Esto es hacia la zona de Vestir, en la calle Medrano. Luego las investigaciones dieron un vuelco inesperado en una trama que parecía otro capítulo de violencia rutinaria. Entre los cuerpos estaba Esmeralda Ferrer, una influencer destacada en redes sociales por su contenido sobre viajes, moda y lujo, junto a ella su esposo y sus 2 hijos, y todos ejecutados. Pero no solo eso, 3 hombres, uno de ellos trabajador del taller amortiguadores y suspensiones de La Araña, donde presuntamente les fue quitada la vida a los 4 miembros de la familia. Todos estos fueron levantados, dice la nota de Milenio, después de que el empleado rindiera declaración sobre lo ocurrido ante la Fiscalía General de Jalisco, pero por si fuera poco, más allá de empezar a aclararse, el caso empieza a complicarse con la aparición de 2 figuras envueltas en misterio, dice este trabajo, un trabajador apodado El Chino y el dueño del taller. Ambos estaban en el mismo escenario, aunque sus papeles siguen sin definirse. Dice 2 sombras que hoy se han vuelto centrales en el rompecabezas en que se ha convertido el asesinato de Ferrer. Se preguntan quiénes son estos 3 desaparecidos. La vida de 3 familias no cambió, fue arrancada de tajo. La desaparición de José Manuel Arredondo Roldán, de Gary Omar Silva González y Héctor Manuel Valdivia Martínez no es una estadística más en Jalisco, es la historia de 3 hombres trabajadores que un día salieron y nunca regresaron. Su único delito, la solidaridad. Todo comenzó cuando Héctor Manuel, intendente de 25 años de servicio en la Secretaría de Educación de Jalisco, buscó un empleo durante las vacaciones y encontró una vacante en amortiguadores y suspensiones El Araña. Ahí conoció a otro trabajador como él, conocido como El Chino. Este hombre, junto con el dueño del taller, se convertirían en 2 fantasmas, dice, dentro de esta historia, la del intendente escolar desaparecido junto con su cuñado y su sobrino, pero se retomará más adelante, dice el trabajo, porque para entenderla es necesario contar primero otra tragedia ocurrida en el mismo contexto. Cuentan que la mañana del 18 de agosto en la colonia San Andrés en Guadalajara uno pegaba con fuerza, el olor puso al descubierto el horror que conmocionaría la ciudad. Un hedor como a gas salía de una camioneta pick-up con los vidrios empañados, dentro el silencio más absoluto y atrás una familia asesinada, un hombre, una mujer y una niña y un niño. Era el multimicidio que estremeció a Guadalajara. Y la mujer no era un número, era una influencer de 32 años de edad, un rostro conocido en redes como TikTok, sonriente desde Michoacán, Esmeralda Ferrer. Su vida era un escaparate, dice, que dejaba ver sus gustos buchones. Estoy leyendo la nota, así lo pone, sus gustos buchones, rodeada de camionetas de lujo. Dice, escondía un negocio familiar de compraventa de vehículos y cultivo de jitomates. La policía investigó a través de las cámaras del C5, trazó la ruta final del vehículo. Su punto de origen, un taller mecánico con nombre ominoso, amortiguadores y suspensiones de La Araña. Un nombre que en retrospectiva sonaba a profecía cumplida. El cateo fue rápido, entre grasas y herramientas la policía encontró a 2 hombres, no eran los dueños, solo los eslabones más débiles de la cadena. Ya les dejaremos esta crónica de los colegas de Milenio ya en nuestras redes sociales si quiere completarlo, pero justo sobre este tema la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado informó que familiares de las 3 personas privadas de la libertad después de salir de la Fiscalía acudieron el pasado viernes a presentar una queja, la cual ya fue turnada a la primera visitaduría especializada en este tipo de casos. Esta determinará si hubo omisión de alguna autoridad. Raúl Bermúdez Camarena, director de quejas de la Comisión de Derechos Humanos, fue claro. Quiero informarles que esta queja ya fue calificada, fue turnada a la primera visitaduría especializada para conocer en materia de desaparición. Y ahora será esta institución la responsable de mantener comunicación constante, dice, con los familiares de los desaparecidos. Hay que recordar que han mantenido varias protestas en los últimos días y también determinar si hay responsabilidad por acción u omisión de alguna autoridad en materia de procuración de justicia. Y los familiares justamente de estas personas desaparecidas exigieron limpiar el nombre de las víctimas, pues niegan cualquier vínculo con el caso de la familia localizada sin vida. Detallaron que Héctor solo trabajaba en taller cateado durante el periodo vacacional para obtener un ingreso extra y que sus otros 2 familiares desaparecieron únicamente porque son una familia unida que se reunió para ir por la Fiscalía. Ahí trae declaraciones durante la protesta que realizaron los familiares frente a Casa Jalisco. Decían, no eran criminales, eran nuestros maridos, los padres de nuestros hijos. Su espera es un tormento diario de mesas vacías, noches en vela y una incertidumbre, dice, que carcome el alma. Bueno, y hay otro caso de una desaparición de un hombre de 31 años. Se trata de Manuel Pacheco Partida, que desapareció el pasado 30 de agosto en Guadalajara. Su familia está desconcertada porque él no tenía problemas ni tampoco había sido amenazado, por lo que su ausencia es un misterio que provoca angustia a los suyos. Aquí en esta nota de los colegas de Milenio recogen declaraciones de Abigail Pacheco, hermana mayor de Abraham Emanuel. Mi hermano jamás ha faltado a casa, jamás ha hecho algo
como no contestar el teléfono. Además, el 1 de septiembre fue cumpleaños de mi mamá y él jamás dejaría pasar esa fecha sin abrazarla, sin estar presente. Es urgente, porque todavía estamos en las primeras horas de la desaparición, que ayudemos a localizar a Abraham. Él salió de su casa, en la casa de su madre, donde vivía alrededor de las 2:30 de la tarde del sábado 30 de agosto. Su destino era Tonalá, donde cubriría con sus drones la grabación de un bautizo, trabajo que realizaba como parte de su emprendimiento, además de dar clases de inglés en línea. Desde entonces no hay rastro de él. Y también hay una versión de que pudiera estar relacionado con la desaparición de Franny Arteaga, esta joven artista que trabajó en una galería de Guadalajara y cuyo paradero también se desconoce. Sin embargo, Abigail, la hermana de Abraham, aclaró que no existe vínculo alguno. Mi hermano no tenía relación con Franny. Sobre el tema de Franny, también los colegas del Minerio recogen declaraciones de la madre. Franny Arteaga, de 35 años, tiene una sonrisa fácil y una energía que, según su madre, ilumina cualquier espacio. Artista plástica, profesora de artes visuales y creadora de piezas que van desde pinturas hasta mesas artesanales. Franny es considerada por quien la conoce como una mujer alegre, sociable y siempre dispuesta a ayudar. Y dice su madre, María Dolores Mendoza, es feliz, le gusta dibujar, dar clases, ayudar a la gente, también es muy sociable y le gusta respetar. Ella es mi apoyo. Esto es muy grave, este caso, por la forma como fue desaparecida a Franny, y bueno, también importante el apoyo que ha recibido. Cuenta que la última vez que María Dolores vio a Franny fue la mañana de ese sábado antes de irse al trabajo. Dijo, yo salgo primero y ella sale después. Cuando yo ya me iba, le dije, mija, ya me voy, y cuando tú salgas, tú cierras bien. Esa fue la última vez que la vi. Esa noche la espera se transformó en ansiedad. Cuando eran las 10, ella debe llegar a las 10:30, como empezó a llover fuerte, yo le mandé un mensaje y le dije, hija, vente con cuidado. Me quedé dormida, pero como a la 1 me desperté y vi que no me contestó, le marqué y no me respondió. Ya después todo me mandaba directo al buzón. Esas llamadas que no se contestan, que son las primeras señales de angustia de muchas personas desaparecidas, de muchos familiares que tienen desaparecidos. En esta nota se cuenta que María Dolores no supo de inmediato lo que había ocurrido. Yo sabía dónde trabajaba mi hija, pero no la ubicación exacta de la galería. Fue otra persona la que les proveía de bastidores para los cuadros quien me dio la dirección. Así fue como pude decirle a la policía. Ese día Franny estaba en Casa Natalia, en Corregidora 189, en la colonia Revolución, cerca del centro de la capital. Ahí impartía clases y desarrollaba su creatividad, y de repente un grupo de hombres llegó directo a la galería, amarró a quienes estaban afuera y entró al inmueble para llevársela junto a otras personas. Fíjense cómo fue desaparecida. Estaba dando un taller dentro de una galería y ahí llegaron estos tipos y la desaparecieron. Algunos vecinos escucharon el escándalo, dijeron que oyeron gritos de hombres y de una mujer. El de la mujer se oía más recio, contó María Dolores. Las horas pasaron sin noticia y la incertidumbre se volvió angustia. Y bueno, también se queja de una investigación lenta e infructuosa de parte de la Fiscalía, y recuerda que Franny era su principal apoyo y evidentemente exige que sea presentada con vida. Nos vamos al corte, pero antes brevemente, ya magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en Jalisco confirmaron la vinculación al proceso dictada al expresidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y la operación en el rancho Izaguirre, sitio considerado centro de adiestramiento delincuencial según la Fiscalía, pero también centro de exterminio de acuerdo al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que hizo una inspección en este lugar. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El pasado domingo zarparon desde Barcelona más de 20 embarcaciones con cientos de personas en la flotilla global Sumud. Sumud es esta palabra árabe que significa en la cultura palestina resistencia, perseverancia, y es lo que tratan de enviar con este esfuerzo de solidaridad internacional histórico, el intento de llegar hasta Gaza, zarpando además de Barcelona, de Génova y otros puertos, también posteriormente de Túnez, tratar de llevar ayuda humanitaria, pero también el mensaje de solidaridad. Y sobre esto fue interrogada la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto es porque al menos 6 mexicanos forman parte de esas embarcaciones, de esa flotilla global Sumud. Y bueno, vamos a presentarle las declaraciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, una vez que fue interrogada en la conferencia de prensa mañanera. La delegación de 6 mexicanos partió hacia Gaza.
junto con la flotilla Zumut para intentar romper el cerco a la ayuda humanitaria que mantiene Israel en la franja. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno? Pues no es el apoyo del gobierno, pero nosotros creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar. Entonces, no es que lleve recursos del gobierno ni nada, pero nuestra posición ha sido que haya paz entre Israel y Palestina y que se reconozca ambos estados. Gracias. Una de las mexicanas que va en esta flotilla global Zumut es Dolores Pérez Lascarro, con quien hemos conversado a lo largo de esta semana, y le agradecemos enormemente este esfuerzo porque pues van en medio del Mediterráneo y ya en este momento pasan de las 11 de la noche, van a ser 11:30 de la noche, y le agradecemos enormemente a Dolores Pérez Lascarro que nos tome esta llamada. Dolores, gracias de nuevo por este enlace, que te apreciamos mucho, y bueno, queríamos preguntarte tu opinión acerca de las declaraciones de la Presidenta. Dice, esta guerra debe terminar, cuando me parece que no es una guerra. Dice, hay sufrimiento, evidentemente la población civil de Israel no está sufriendo, pero ni siquiera una mínima parte de lo que está sufriendo la población palestina de Gaza. Claro que sí. Buenas tardes para ustedes, buenas noches desde acá. Al contrario, te agradezco mucho a ti, a Jesús y a todas las personas que nos escuchan, que bueno, pues den seguimiento a esta flotilla, mucho más ahora después de las declaraciones primero de el gobierno israelí acerca de que esta vez será distinto y que nos van a tratar como terroristas, como de lo peor, llevarnos a esas prisiones que tienen sin comida, sin agua, etcétera. Y bueno, con respecto a las declaraciones que hace la presidenta de México, me parece muy desafortunadas. De hecho, me parece vergonzoso que conteste de esta manera, porque fue una pregunta muy concreta. Yo creo que ¿qué quiere decir apoyar a los 6 mexicanos que vamos hasta ahora y una más que se une en Túnez? Me parece que lo que se debe de hacer es, primero, decir que sí vamos a tener la protección consular, la protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el deber del gobierno mexicano, ¿sí? Que la vamos a tener, que nos la garantice. Y segundo, no hablar solamente de que está del lado de la paz. Estar del lado de la paz y hacer nada es estar del lado del opresor, del lado del que me está cometiendo el genocidio. Perdón que lo diga así, pero eso claro. Está de esa manera. Podemos verlo desde muchas aristas, de que tenemos a Estados Unidos encima, de que hay un grave problema. Sin embargo, por favor, estamos ante una situación que nunca pensamos ver, que ya rebasó con mucho el llamado holocausto, el holocausto que se sufrió en la Segunda Guerra Mundial, que se perpetró contra los judíos, y hoy lo estamos viendo en vivo y en directo. Entonces sí me parece que esta contestación, pues yo no le veo ningún objetivo, ninguna dirección, no sé qué debería entender yo, que no estamos con protección, que no nos van a dar la protección, o que, no sé, es verdaderamente vergonzoso, como les digo, el que no se posicione de una manera concreta. Así es, tuvo esa oportunidad y no lo hizo la presidenta. ¿Esperarías una rectificación? ¿Hay contacto de ustedes con el cuerpo diplomático mexicano? Nos decías que estuvo el cónsul de Barcelona con ustedes el día de la salida, el domingo. ¿Hubo ahí algún tipo de compromiso, algún ofrecimiento de ayuda? Bueno, el compromiso que adquirió el cónsul de México en Barcelona fue dar seguimiento como a los mexicanos y mexicanas que vamos, que es, digamos, el protocolo que ellos deben utilizar, pero nada más. En este momento todavía no teníamos las amenazas encima del gobierno de Israel. Entonces yo sí esperaría un pronunciamiento de la Presidencia de la República, porque, o bueno, si no quiere decirlo la presidenta por alguna situación, me gustaría mucho que por lo menos la Secretaría de Relaciones Exteriores
se pronunciara, pero yo creo que aquí es que tanto la titular del Ejecutivo como todos los líderes de Estado lo hagan, de Estado y de Gobierno, porque somos más de 700 personas las que vamos acá, de más de 44 nacionalidades, y yo veo que esto, bueno, pues sigue asustándolos. Veo más a la sociedad civil unida. Hoy veíamos cómo los activadores de Italia decían que pararían los puertos si se ataca a la flotilla. Entonces, volvemos al tema de que solamente nos están protegiendo las declaraciones, las acciones de la ciudadanía, pero no de los gobiernos. Dolores, ya señalabas, más de 700 personas de 44 nacionalidades. ¿Tienes conocimiento cómo han reaccionado otros estados, otros gobiernos de integrantes de la flotilla? ¿Y algunos que sí estén ofreciendo algún respaldo, digamos, más abierto, más firme? De lo que yo conozco, básicamente, por ejemplo, de los que estamos en este barco, el primer ministro de Malasia está muy consciente de lo que sucede y está apoyando 100% la flotilla y a sus ciudadanas, porque bueno, ellos son parte de la coalición. Él está con todo el apoyo legal y lo que necesiten sus ciudadanos. Entonces, claro que hay muestras de esto. Bueno, ya lo veíamos como también en algunas regiones de España, no el gobierno nacional, también están trabajando para ello. Sin embargo, no se ve una contundencia, ¿no? Mucho Claro. menos de Estados Unidos. Digo, hay compañeros y compañeras de Estados Unidos y mucho menos se va a pronunciar este ser que gobierna Estados Unidos. Así es. Dolores, ¿cuál ha sido digamos, un resumen de este tercer día de jornada navegando desde Barcelona hacia Gaza? Fíjate que en este día ha sido muy calmado. El mar nos hizo el favor de estar muy tranquilo y el viento también. Entonces ha sido una gran oportunidad para poder hablar más con nuestras compañeras, conocernos más y sobre todo saber las razones muy particulares de cada una para hacer esta travesía. Y verdaderamente nos hemos hecho, pues somos la familia del barco, ¿no? Esta es nuestra casa. Durante estas semanas que estaremos navegando, y también me da mucho gusto que hemos hecho muy buena amistad aquí con una parlamentaria sueca chilena, que viene con nosotros vienen también políticas de España. Entonces, bueno, pues creo que esto ya nadie lo para, Rubén. Y bueno, lo que más me entusiasma es que cada vez se suman más personas al movimiento. Creo que incluso cuando fuimos a Egipto no era tal la efervescencia. Claro. Y hoy yo veo que me escriben personas que me habían dicho, no, pero pues no supimos nada de lo que pasó en Egipto, no sé a qué vas, tal y tal, y me dicen, ay, mira, ya está aprendiendo, las personas están cada día hablando más. En el caso de México, ¿no? Y en el caso de otros países, pues aún no. Entonces la jornada de hoy es un saldo positivo, es un avance más. Comento que vamos a llegar primero a Túnez, ahí vamos a salir con otros barcos que ya están preparados, de otros países que llegaron también ahí. De hecho, hoy se tomó un avión el nieto de Nelson Mandela hacia Túnez, porque también va a estar en esta flotilla. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Igualmente, Jesús. Gracias. Dolores, un par de preguntas. Una es, comentabas que hay una mexicana que se va a unir a la flotilla en Túnez. ¿Nos comentas de quién se trata? ¿Serían 7 entonces mexicanos que están en esta flotilla? Sí, ella se llama Andrea, les paso el apellido. Karen, ¿tienes el apellido de Andrea? Andrea, la que se sube a Túnez. Bueno, ahorita, Sí. perdón, Está bien. todos dando entrevistas.
Ella estuvo con nosotros en Egipto, pero ella vive en Austria, entonces se sumó a la delegación de Austria. Sin embargo, bueno, pues está, digamos, en el grupo de mexicanos porque su pasaporte es mexicano, su nacionalidad es mexicana, y bueno, pues queremos que esa protección consular que estamos pidiendo también sea para ella, por supuesto. Claro. Ya en estos días se sumará más su identidad y tal para que la puedan conocer. Muy bien. Dolores, otra cuestión, quiero enfocarme en el tema de atención médica a la población de Gaza. Ustedes llevan alimentos, agua, pero particularmente cómo está el tema, digamos, en cuanto a equipamiento y medicinas. Y esto te lo pregunto por una nota que me parece escandalosa que ha circulado hoy, información del Comité de Naciones Unidas para la atención de personas con discapacidad. El tema es, en lo que va de guerra, los ataques de Israel han dejado a más de 40,000 niños heridos, de ellos más de 21,000 ahora son personas con alguna discapacidad. El tema de atención médica, ¿ustedes llevan, digamos, equipamiento? ¿Qué tan urgente es en este contexto de genocidio la atención médica? Híjole, es urgentísimo, igual que la comida, ¿no? Es horripilante esa nota que tú comentas, que también la leí. No va a ser suficiente las cosas que llevamos, eso es un hecho, sobre todo porque pues no somos barcos de carga, ¿sí? Y el objetivo es que otros barcos que traen todas las suplementos médicos puedan llegar gracias a que podamos abrir esa puerta, ese corredor humanitario. La cuestión es que claro que se necesita eso y mucho más. Ha habido mucho dolor porque esas personas que han quedado con alguna discapacidad, recordemos que también en otras notas hemos leído y lo sabemos, porque tenemos comunicación con personas de allá que han sido amputados brazos, piernas y sin anestesia. Es horrible porque además la atención psicológica que tienen que tener después de esto. En cada uno de los barcos viene con nosotros un médico o médica que también estaría en la disposición de apoyar en lo que se necesite en esos momentos, y una persona que especializa en psicología, que también es fundamental porque sabemos que los traumas de guerra pues quedan ahí para toda tu vida, ¿no? Es una cicatriz en el corazón que nunca termina de cerrar, además de las situaciones psicológicas que provocan. Entonces yo sí quisiera decirlo una vez más, no va a ser suficiente con lo que queramos, pero por lo menos el que entremos, que rompamos esa barrera, va a ser lo más importante para que otros y otras puedan entrar con lo que se necesite. Dolores, en tema de la seguridad, ¿han tenido algún otro incidente? ¿Han visto drones? ¿Han visto algún asunto que les genere algún tipo de preocupación a los navegantes en la flotilla? Fíjate que hoy pasó algo raro. Yo no, bueno, lo digo porque no es algo que alguien lo esté diciendo oficial, pero particularmente nuestro bote fue con una lanchita, estuvo dando vueltas alrededor durante un rato. Y bueno, ahorita estamos viendo hacia todos lados, hacia el mar, hacia el cielo, por donde pueda llegar alguna situación. ¿Por qué? Porque ahora lo que se ha estado también previendo es que quizá no se esperen hasta el final para hacer alguna operación. Claro. Entonces sí es importante que nosotros estemos atentos, ayudarle a nuestro capitán, que es que después divino. Me siento muy segura, con la tripulación y hacer guardia, ¿no? Así es. Cualquier cosa que nos parezca rara, porque bueno, hay que recordar que no es paranoia, estamos claro, frente al ejército más asesino, horrible, terrible en estos momentos en el mundo. Así es. Y finalmente, Dolores, las personas acá en México que te escuchan, que estén interesadas en colaborar con esta flotilla mundial de solidaridad, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Se puede donar? ¿Qué se puede hacer para ayudar desde acá? Sí, mira, tenemos un crowdfunding, porque bueno, como ustedes saben, esto lo hacemos
de corazón, como somos voluntarios todos, entonces, bueno, es importante que sepan que hay una página que es la Global Sumut Flotilla México, perdón, Global Movement Tugasa México. Allí pueden encontrar el lugar donde la página para donar, por un lado, y por el otro también sumarse a las exigencias de tierra, a las actividades de tierra, porque, por ejemplo, este fin de semana va a haber una activación en Chapala para pro-Palestina y para pedir que la flotilla esté protegida por el gobierno. Para todos, pero principalmente, obviamente, ellos estarán pidiendo para los 6, en este caso ya próximamente los 7 mexicanos y mexicanos que vamos para allá. Entonces, es Global Movement to Gaza. Yo te lo mando por WhatsApp, Rubén, para si nos hicieran un favor en algún momento de poder difundir, porque no solamente son los gastos del viaje, tenemos que prever los gastos que pueda ocasionar algún tipo de situación legal en la que, bueno, claro, hay abogados que nos están ayudando, pero se necesita, pues, fondos económicos para todo eso. Sin duda. Nosotros tenemos acá la página y compartimos en nuestras redes sociales esta página para que las personas que estén interesadas. Dolores Pérez Lascarro, muchísimas gracias por aceptar este enlace hasta allá, hasta el Mediterráneo. Ya van a cientos de kilómetros de la costa de España, no sé si estén ya más cerca de Túnez, pero en todo caso pues te agradecemos y seguiremos más adelante también en contacto contigo para seguir compartiendo la crónica de este impresionante esfuerzo de solidaridad internacional a favor de la población palestina en Gaza. Gracias. Gracias a ti, gracias Jesús y gracias a todas las personas que nos escuchan. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a Dolores. Pues sí, sigue esta situación y en el contexto pues de que sigue las amenazas durísimas del gobierno de Israel de tratar como personas terroristas a este conjunto de seres humanos que están haciendo una muestra de solidaridad. Y también una nota que estaba desde ayer, pero es muy relevante que la compartamos, es que la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio, esto es importante, aprobó una resolución que dicta que se cumplen los criterios legales para determinar que Tel Aviv comete este delito en Gaza, lo que fue rechazado por el gobierno de Netanyahu, como cabía esperar, pero es muy importante que el consenso ya de los académicos, porque pues desde un inicio de esta brutal respuesta de Israel a Gaza, me parece que muchos no tuvimos duda que se trataba de un genocidio en curso. Muchos temían usar esa palabra, no sé por qué tanto temor, pero ahora ya el consenso es que la mayoría, el 86% de todos los integrantes de esta academia, de Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio, consideran que lo que está ocurriendo en Gaza es genocidio. El genocidio fue codificado, fíjense ustedes, en una convención en 1948, justamente tras el Holocausto provocada por los nazis contra los judíos. Se define el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Quién puede negar que es lo que está ocurriendo en este momento en Gaza? Terrible. De hecho, por eso es que hubo un pronunciamiento del Comité de Solidaridad con Palestina aquí en Guadalajara con respecto a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, criticando que ella se refiera y critique que haya una guerra entre Israel y Palestina. Dicen, no es una guerra, es un genocidio, y es una invitación a todos nosotros, incluso a los medios de comunicación. Agarre usted cualquier nota en la mayoría de los medios convencionales y hablan desde que empezó la guerra de Israel contra Hamás o este conflicto. No es un conflicto, es un genocidio. Por cierto que también se puede apoyar a esta flotilla enviando estas donaciones que comentaba Dolores, pero también las actividades, lo que ella insistió aquí en Guadalajara o en Chapala o en la Ciudad de México, donde por cierto activistas declararon el espacio del hemiciclo a Juárez, que está frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Plaza Palestina Libre, que está junto al antimonumento que se instaló en días pasados llamado la Puerta de la Resistencia a la Vida. Es un monumento fijo y un llamado de atención, dice, permanente al gobierno mexicano
que pues se niega a condenar y a reconocer que hay un genocidio. Que se suma a la lista de antimonumentos que hay por todo el Paseo de la Reforma sobre distintos temas relevantes de la historia reciente del país: pasta de conchos, guardería ABC, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el antimonumento también del 2 de octubre de 1968, esa masacre emblemática que cometió el Estado mexicano en contra del movimiento estudiantil de esa época. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, para retomar información que tiene que ver con la crisis de desaparición de personas, ayer el gobernador Pablo Lemus, bueno, desde lunes ha estado en Ciudad de México, asistió al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y luego fue la toma de los nuevos integrantes de la Corte de la Suprema Corte, los nuevos ministros de la Suprema Corte de la Nación, ahí también a un lado de Palacio Nacional, muy cerca del Zócalo, pero ayer participó en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, a la que asistieron la mayoría de los gobernadores. Evidentemente estuvo la presidenta y los secretarios encargados de la seguridad del país, y ahí Pablo Lemus propuso fortalecer los candados de seguridad en las centrales de autobús con el objetivo de evitar que la delincuencia organizada reclute a jóvenes. Entre las iniciativas que puso sobre la mesa en esta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública está la homologación de la reglamentación de las centrales camioneras, similar a lo que ocurre en los aeropuertos del país, con el fin de generar filtros y verificar la identidad de las personas al momento de abordar. Se ha puesto, la declaración de Pablo Lemus, ensamblar la posibilidad de homologar la reglamentación de las centrales que vendrán a los aeropuertos para poder tener mayores filtros de seguridad que eviten el reclutamiento principalmente de jóvenes. En esa reunión también los titulares de las áreas de seguridad federal propusieron incrementar el personal de las policías y fiscalías en todos los estados para combatir la inseguridad. En ese tema, Lemus estuvo de acuerdo con la propuesta, cuenta la nota de Henry Saldaña, pero pidió que la Secretaría de Hacienda incremente el tope presupuestal para la seguridad. Y sobre esta reunión, los mandatarios de todo el país, los gobernadores del país, gobernadoras y gobernadores, acordaron armonizar sus leyes locales con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en Palacio Nacional se celebró la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó la mandataria federal, donde también llamó a los gobernadores a que, una vez que se aprueben las reformas constitucionales para perseguir de oficio la extorsión, homologuen las legislaciones estatales en este sentido. En general, todos ahí acordaron la armonización de las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y en materia de desaparición forzada, desaparición por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Asistieron todos los gobernadores y gobernadoras del país, excepto Maru Campos de Chihuahua, que es del Partido Acción Nacional. Ahí la jefa del Ejecutivo detalló que la intención es que en cada entidad se apliquen los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, es decir, que en cada estado haya atención a las causas, inteligencia, investigación, fortalecimiento en su caso de las policías estatales y coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales en los tribunales de justicia, y ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación. En realidad los acuerdos tienen que ver con eso, con aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal, dijo Claudia Sheinbaum. Y ahí los mandatarios locales, incluidos los de oposición, refrendaron su apoyo a la estrategia de la presidenta, reconocieron los avances y destacaron la colaboración del gobierno federal para reducir índices delictivos. Creo que es importante esta reunión, pero también en el contexto político que se da, me parece, un día antes de este encuentro con Marco Rubio. Creo que viene a darle un poco de respaldo también de parte de los gobernadores a la presidenta de cara a esta reunión, pero también es el respaldo a la estrategia de seguridad de la presidenta. En la nota de la jornada dice guerra total, prácticamente así encabeza la nota, contra el crimen organizado, como el mensaje a Estados Unidos de que aquí sí estamos combatiendo el crimen organizado. Pues esto ante las distintas amenazas de Donald Trump, de Marco Rubio, de Ted Cruz y de otros políticos de Estados Unidos que están insistiendo en que es necesaria una intervención militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, supuestamente para combatir a los cárteles de la droga aquí en México, un discurso que empieza a hacer mella entre alguna parte de la población mexicana. En esta misma reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el titular de Seguridad
federal Omar García Harfuch dijo que 96% de los delitos cometidos en México son de fuero común, por lo que resulta indispensable el fortalecimiento de las policías locales. Dijo, necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de los ciudadanos, fue lo que dijo. Como usted sabe, los delitos del fuero común son los que son competencia de las Fuerzas Armadas y sistemas judiciales de cada entidad. Esa declaración también es importante porque en el gobierno de López Obrador pues se le apostó básicamente todo es a la Guardia Nacional para estos temas. Ahora hay un reconocimiento de fortalecer, digamos, la necesidad de fortalecer las policías estatales. Por cierto, también estuvo el fiscal Alejandro Gertz, propuso a los gobernadores un proyecto de actividades para resolver el problema de las infracciones diarias en cada comunidad del país como parte de los esfuerzos de coordinación. Y horas antes, en la conferencia mañanera, la presidenta dijo que en días pasados recibió a integrantes del Comité Eureka, fundado por doña Rosario Ibarra Piedra, que piden la presentación de las personas desaparecidas por el Estado mexicano, que es distinta a la situación que se vive hoy. Dijo que lamentablemente está vinculada a la delincuencia organizada. Esto en el contexto de una protesta que instalaron la semana pasada integrantes del Comité Eureka. Vamos a leer ahora la nota en la que se da cuenta justamente de la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tras la reunión que esta mañana sostuvieron la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio, ambos gobiernos dieron a conocer que el entendimiento en materia de seguridad que han alcanzado prioriza la colaboración conjunta para desmantelar los cárteles de las drogas, atender la migración irregular y garantizar una frontera segura, es decir, narcotráfico, migración y frontera, los temas que trató con la presidenta, con Marco Rubio. En un comunicado conjunto, Washington y México reafirmaron su cooperación en materia de seguridad, dicen, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua. Y subrayaron que el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Asimismo, fíjense, acordaron colaborar para, y lo citamos, atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Incluye esta nota de la jornada del SIC. Parece grave que se refieran así al movimiento ilegal de personas para referirse a las personas migrantes. La cooperación, señalaron, se dará a través de acciones específicas inmediatas con las cuales se fortalecerá la seguridad a lo largo de la frontera compartida. Pretende detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas y poner fin al paso ilegal de armas. Y bueno, el gobierno de Trump y el de Sheinbaum convinieron que para alcanzar los objetivos en esta materia de seguridad van a establecer un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones que tomen dentro de cada país. Entre estas acciones se incluyen medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas. México ha insistido mucho, sí, está bien, Estados Unidos quiere que se detenga el flujo de drogas, pero de Estados Unidos se tiene que detener el flujo de armas ilegales. Según los dos gobiernos en este comunicado conjunto, la estrecha colaboración que han mantenido, dicen, nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales. Bueno, acompañaron a la presidenta, el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el jefe de la Unidad de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco, y después de este comunicado, parece ser que ya se terminó, hubo una rueda de prensa entre Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Antes de irnos vamos a esta información sin duda importante y tiene que ver con este ataque que hizo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a una embarcación supuestamente venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer que el secretario de Estado, Marco Rubio, nadie le cree sus mentiras. El mandatario aseguró que el jefe de la diplomacia se ha inventado un cuento, un relato sobre el narcotráfico para justificar sus acciones contra el país sudamericano. Maduro reiteró la denuncia hecha antier por la mafia de Miami, comandada por Rubio, que quiere manchar de sangre el apellido de Trump mediante la amenaza bélica que ha desplegado durante las semanas pasadas en el Caribe. Son declaraciones de agencias que recoge la jornada. Hay cuenta que horas antes pues Trump informó de este ataque, el cual les comentamos el día de ayer, y al respecto Maduro dijo, vienen por el petróleo y el gas venezolano, los quieren gratis, lo dijo tras señalar que la presunta lucha contra las drogas de Estados Unidos es una falacia. El país durante las semanas recientes ha estado movilizando en función de la preparación para la defensa del territorio ante una
eventual agresión extranjera. De verdad es impresionante, creo que no está de más seguir subrayando cómo se vienen normalizando conceptos y palabras que entrañan consecuencias gravísimas. Esta idea de rechazar la intervención, es decir, que ya en los discursos en Venezuela, aquí en México también, se esté hablando entre los dirigentes gubernamentales y políticos, entre la misma sociedad, entre la misma población, de que no queremos intervención, pues esto ya me parece es un logro repudiable a todas luces, pero un logro ya del gobierno de Trump de instalar esta medida en el debate público. Terrible. Maduro informó antier que a partir de las recientes jornadas de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, quinto componente de la Fuerza Armada Venezolana, constituido por reservistas civiles, el país cuenta con 8.200.000 hombres y mujeres anotados. Esto representa un aumento de 3.700.000 efectivos, ya que al comienzo de las jornadas se registró el gobierno había 4.5 millones de reservistas. Esa es la apuesta por la defensa de Maduro. Por cierto, antes de irnos, hay un cerco diplomático contra el gobierno de Venezuela y me parece que impulsado como parte de la estrategia de Rubio de Trump. Trinidad y Tobago apoyó el ataque contra esta embarcación, mientras que República Dominicana está reconociendo, según ellos, que esta agrupación Tren de Aragua supuestamente es un grupo terrorista, siguiendo la lógica o la narrativa de Trump. Argentina, Paraguay y Ecuador también están en la misma lógica. Me parece que son las presiones que hay contra Venezuela. Están reforzando las presiones con gobiernos amigos del repudiable gobierno de Donald Trump, de la botarga naranja que está instalada en la Casa Blanca justo para hacer estas presiones y, como dice Maduro, eventualmente quieren quedarse con las reservas naturales tan ricas de Venezuela en petróleo y gas. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana regresamos a nuestra transmisión habitual a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Nos despedimos del conjunto Santander de Artes Escénicas. Lo invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la botica de los cuentos con Juan Romo, luego la programación habitual y por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, buenas tardes. Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.